Sean todos más que bienvenidos al Econocast, en una edición sumamente especial al ser el episodio número 100. Un logro, un hito verdaderamente para todo el Club de Economía, que no nos pertenece solamente a nosotros, sino a todos aquellos que formaron parte de este proyecto tan lindo. El día de hoy tenemos una edición más que especial. Nos acompaña Natalie Schwem, presidenta del Club de Economía. Natalie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Joaquín, yo te quiero preguntar, ¿alguna vez te imaginaste llegar hasta este invitado, hasta este episodio? Creo que cuando empezamos y vos me habías comentado ya que desde el principio tu idea era llegar hasta acá, a mí me parecía algo un poco imposible, pero creo que poco a poco fuimos creando el espacio, fuimos trabajando el espacio hasta poder llegar al nivel que estamos hoy, y es realmente, creo que es el episodio más especial de todas las ediciones del Ecolocas. Buenísimo. ¿Qué te parece si le introducís al invitado? Así mismo, hoy estamos con el ministro de Economía, el señor Carlos Fernández Valdovinos. Él es licenciado en Economía por la Universidad Federal de Paraná, es máster en Economía por la Universidad de Illinois y es doctor en Economía por la prestigiosa Universidad de Chicago. En el ámbito profesional ha ejercido cargos de alto rango en el FMI, ejerció también la presidencia del Banco Central del Paraguay y actualmente se desempeña como el ministro de Economía y Finanzas. Señor ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes para todos ustedes. Encantado de estar en este episodio número 100. La verdad es que muestra realmente el éxito que tiene un programa como el que tiene ustedes y muestra principalmente algo que es muy importante para mí, el hecho de que no depende de las personas ciertas políticas, ¿verdad? En este caso, la continuidad de este programa de Econocast, sino que es algo que trasciende en generaciones, digamos, generaciones estudiantiles en este caso. Y eso es algo muy valioso que debemos aprender para la vida, debemos aprender para las políticas públicas. Así que encantado de estar nuevamente después de mucho tiempo, porque creo que en la pospandemia me había tocado la oportunidad de estar en un episodio, hace mucho tiempo ya, y ahora en el episodio 100, que es algo muy simbólico. Súper contento de estar con ustedes acá y felicitaciones por este emprendimiento de mucha gente, como dijeron anteriormente. Muchas gracias, señor ministro. Y para empezar esta entrevista, nosotros obviamente lo admiramos bastante, escuchamos siempre sus entrevistas, pero algo que nunca pudimos escuchar es cómo fue para usted el enamorarse de la economía, cómo fueron sus primeros pasos en este caminar. Casi que un accidente. Y me gusta contar esta historia porque es algo que quiero transmitirle a las generaciones siguientes, porque dejó muchas enseñanzas. Inicialmente yo estudiaba ingeniería y tenía pensado realmente seguir mi carrera de ingeniería, no acá en Paraguay, sino quería seguirlo en Brasil. Y tenía todas las credenciales académicas como para hacer eso. Y estaba inscrito como para ser estudiante convenio. E ir a estudiar a Brasil. Es más, lo tenía definido dónde quería ir, era Porto Alegre, quería seguir ingeniería industrial. Mientras tanto, yo estaba siguiendo ingeniería acá, en la Universidad Católica, eran los inicios de lo que era ciencia y tecnología. Era otra cosa el campus, o sea, el campus de ahora es Nueva York y en esa época estaban los indios todavía en Manhattan. Y aplico. Y venía yo, era un enero caluroso, me acuerdo, venía al centro en el ómnibus y me encuentro con una compañera del curso portugués y me dice, ¿dónde te vas? Y yo le digo, me estoy yendo a casa. No, tonto, me dice, ¿dónde te vas? A Brasil. Pero no me avisaron nada todavía. Y yo le digo, ¿ya salieron las becas? Y me dice, sí, ya salieron todas las becas. Y estaba sobre Mariscal López, me acuerdo, justo estábamos pasando por donde es el Centro Cultural Paraguay-Brasil, ahí en Mariscal López, Perú, y toco el timbre para bajarme y me voy a ver. Y me voy a ver y pregunto, bueno, yo soy Carlos Fernández, yo estaba acá, y ¿qué pasó con la beca? Que yo tenía, ¿verdad?, buenas notas, etc. Me dice, no, vos fuiste descalificado. ¿Qué? Vos fuiste descalificado. ¿Y por qué fui descalificado? Vos no te fuiste a una reunión X, que no era nada académico, sino qué había pasado. Cuando entrego todos mis papeles en el Ministerio de Relaciones Exteriores, me acuerdo, no me dicen nada y dentro del pasaporte que me devuelven estaba doblado un papel que encuentro después en mi casa que decía, usted tiene que presentarse a esta entrevista el día tal, tal fecha.
y fui eliminado por no haberme presentado, pero nadie no me había dicho a mí que me presenta en esa entrevista. Pocas veces lloré en la vida y esa fue una de las veces que yo lloré, justamente porque no me salió mi beca para estudiar ingeniería. La frustración era tan grande que empiezo a ver, bueno, ¿qué hago ese marzo? Y no sé, había algunos compañeros que estaban estudiando también economía. Y entonces digo, bueno, voy a seguir las dos carreras, economía e ingeniería. Y continué ese segundo año en ambas carreras. Y después llegué a diciembre, donde lógicamente con el golpe que me di, aprendí un poco todo lo que tenía que hacer, pero yo digo, no quiero más seguir ingeniería. Voy a estudiar economía. Y me voy a estudiar y empiezo mi carrera en lo que dijiste, la licenciatura en economía en la Universidad Federal de Paraná, en Brasil. Es decir, casi que por accidente yo termino siendo economista. No sé cómo me hubiese ido siendo ingeniero, espero que bien, pero no me puedo quejar de cómo me fue mi carrera como economista de manera profesional. Entonces, para mí es una enseñanza que uno tiene que tener. En la vida te vas a golpear y muchas veces uno no entiende por qué te pasan cosas malas, incluso porque en este caso era para mí un fracaso no haberme ido a una beca, pero finalmente estoy acá sentado hablando con ustedes como economista. Entonces, algo siempre te prepara Dios a lo largo de la vida, que finalmente te compensan muchos malos momentos que uno puede salir. Entonces, esa es mi historia de cómo yo empiezo a ser economista. Y bueno, hay muchas anécdotas con respecto a cómo llegué a Chicago y demás, pero podemos hablar más tarde. Pero chicos, siempre en la vida piensen de que va a venir algo mejor. Eso es lo importante. Asimismo, justamente a eso quiero entrar un poquitito, señor ministro. Usted realizó, como ya mencioné, la maestría en la Universidad de Illinois y después el doctorado en la Universidad de Chicago. Ambas son universidades súper prestigiosas y especialmente la Universidad de Chicago es una universidad que saben que transformó el pensamiento económico moderno. Entonces quiero preguntarle, ¿cómo le marcó esta experiencia a usted y cómo cambió su forma de ver el mundo tanto de manera general como en el ámbito económico? Sí, la verdad que la escuela de Chicago, el grado de demanda que tiene es enorme. Entonces realmente te prepara para muchas cuestiones. Ahí, como les dije, les voy a contar muchas anécdotas. Cuando yo termino la Universidad de Chicago y la gente me preguntaba, bueno, ¿cómo es la Universidad de Chicago? O sea, académicamente creo que todos estamos de acuerdo que una de las mejores, para mí es la mejor del mundo. Pero te forma más allá simplemente de lo que es la parte académica. Vos cuando te vas y te sentás, la política de Chicago es admitir 50 personas. En mi curso, en mi camada, entramos 51 personas. Pero vos sabés que al final del primer año hay un examen que se llama el Core. Y el Core Examination le elimina a la mitad. Solamente quedan 25. Ahora vos estás sentado así con los compañeros, que yo puedo estar tomando, allá no hay tereré, pero tomábamos, no sé, una cerveza, o estábamos estudiando. Y vos le preguntabas, ¿y vos de dónde venís? ¿Vos de dónde venís? ¿Vos quién sos? Bla, bla. Todo el mundo era top 3% de su clase de preescolar. O sea, top 3% de la clase. Y gente mucho más preparada de lo que a mí me tocó la oportunidad, ¿verdad? Porque ya había gente que hizo la licenciatura en matemática, ya hizo ingeniería, pero no es que hizo ingeniería, hizo ingeniería y estaba en el top 3% de la clase de preescolar. Entonces vos te sentás así y sabes, estamos 4, vos sabes que 2 quedan afuera. O mejor, vos y yo. Estamos tomando cerveza y sí, te quiero mucho, jugamos fútbol, lo que sea, pero uno de los 2 nomás queda el año que viene. El otro se va afuera. Entonces te imaginas lo que es la presión psicológica interna que uno tiene para aguantar eso. Entonces, Chicago me preguntaban y yo le decía, pensá lo que es difícil. Y la gente se imagina así, ya sé, no, pensá lo que es más difícil de eso que pensaste que es difícil. Y realmente vos no te podés imaginar el grado de dificultad o de desafío que uno tiene en esa universidad por lo competitivo que es. Es realmente muy difícil. Y yo dije, es la experiencia de vida más difícil que he sufrido. Pero ahora, ya hace 18 años, hace 19 años que cambié eso. Porque complemento eso, pensar lo más difícil, bla, bla, Chicago, no. Cuando nació mi hijo, eso es lo más difícil que Chicago. Entonces, realmente siempre hay algo un poco más difícil. Pero Chicago es eso. Chicago es sentarte
con gente que tiene muchísima capacidad académica, preparatoria, y vos sabés que la mitad de la gente no sobrevive. La mitad se va a su casa, la otra mitad sobrevive. La gente también me pregunta cómo hiciste para entrar. Tengo ahí algunas anécdotas, pero yo le digo, esa no es la respuesta correcta. Yo le digo, yo no sé, la pregunta correcta es cómo hiciste para salir de Chicago. Eso es realmente lo difícil. Entrar es muy difícil, pero salir realmente por estas condiciones que te digo es diferente. Y te mira diferente la gente, porque me tocó trabajar en el Fondo Monetario Internacional, y en el fondo hay mucha gente con doctorado y de diferentes universidades, pero del momento que la gente sabía de dónde venís, de Chicago, te miraba de otra manera. O sea, realmente el respeto que tiene esa universidad, mismo entre las top 10 que pueden haber en el mundo, es diferente otra vez dentro de todo. Entonces te marca, y es mucha responsabilidad porque uno lleva esa marca, entonces uno no puede darse el lujo de hacer mal las cosas, pero te abre muchas puertas. Chicago, tener el nombre de Chicago realmente te lleva muchas puertas, y para mí es un privilegio, o era un privilegio, ¿verdad? De la Escuela de Economía, yo soy el primer paraguayo que tiene el doctorado, el único hasta ahora, y tengo una alegría que es tan importante como esa. Mi hijo ahora es el primer paraguayo que está haciendo el undergrad, lo que ustedes están haciendo en la Escuela de Economía de Chicago. Entonces se formó una generación de Chicago Boys, lo cual me uno muy contento de que mi hijo haya agarrado también, así como ustedes, la carrera de Economía, y que tenga la oportunidad de estudiar en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. Para mí es una alegría inmensa también esa. Súper. Sí, uno más en la familia. Señor ministro, si tuviera que identificar los aportes más perdurables de la Escuela de Chicago, ¿cuáles considera que mantienen plena vigencia, sobre todo en nuestro contexto en el Paraguay? Mira, yo creo de que tenemos que ser pragmáticos, principalmente cuando estamos en la cuestión de las políticas públicas. O sea, hay muchas cuestiones que claro, siempre lo aplicamos acá, digamos, Milton Friedman diciendo la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿verdad? Es algo típico de la Escuela de Chicago. Eso lo seguimos implementando acá. Sabemos de que yo le cambié un poco, le digo de la inflación es siempre en todo lugar, y cualquier lugar del tiempo, un fenómeno fiscal, ¿verdad? Porque finalmente el déficit que el Banco Central financia es lo que finalmente te lleva a la inflación. Es la historia de Argentina, es la historia de Venezuela, la historia de muchos países de la región. Ahora, esos son conceptos que son puros y duros, y creo que Paraguay lo aplicó muy bien. Entonces, el hecho de que nosotros lo tomemos muy en serio, esta estabilidad macroeconómica, está basado en muchos de los fundamentos de Chicago. Ahora, yo creo que cuando uno hace políticas públicas, uno no puede agarrar directamente de la academia e ir directamente a la vida real. O sea, porque muchas veces la parte académica es una simplificación de lo que es la vida real, trata de reproducir algunas cuestiones que ocurren en la vida real, pero no es una copia. Digamos, el hecho de tener un agente representativo, ¿verdad?, que maximiza su utilidad y bueno, te sirve mucho académicamente y te sirve para algunas cuestiones de política, pero yo cuando me siento en el escritorio acá no estoy en esa cuestión, primero luego porque más que un agente representativo tenemos agentes heterogéneos, ¿verdad?, en donde cada uno sí busca su propio interés. Eso sí se aplica, ¿verdad?, lo de Chicago, de que cada uno, claro, algunos intereses son intereses pro bolsillo, pro de su familia, pro de sus negocios. No es que haya un welfare function de la sociedad y eso vos lo incorporás en tu función de utilidad. Entonces uno tiene que ser pragmático en algunas cuestiones. Y hay algunas cuestiones que se aplican mejor en un lugar y en otros no. Es decir, la misma Universidad de Chicago, cuando uno va estudiando, no todo es competencia perfecta, hay fallas de mercado. Entonces, cuando hay fallas de mercado, se ajusta, digamos, la intervención del Estado, se justifica la intervención del Estado. Entonces, lo que tenemos que ver es, bueno, dado todo el background académico que uno tiene, bueno, ¿qué se aplica mejor en Paraguay? ¿Qué no se aplica mejor? Digamos, podemos tener, y yo siempre doy el ejemplo, un lugar en donde tenemos mucha competencia, que son las telefónicas, básicamente con 2 compañías. O podemos tener un lugar en donde hay muchos competidores en el sistema bancario,
en donde a mí por lo menos particularmente no me gusta. Y eso que trabajé ahí, cómo funciona el sistema bancario, porque yo creo de que independientemente de esta ley de tarjeta de pago, no existía nada. Ayer justamente estaba hablando con mi hijo, no existía nada que justifique, digamos, una tasa de interés del 60% por las tarjetas, cuando que vos tenés una inflación de 4%. No existía forma de justificar eso. Y ni siquiera es por la morosidad que tiene, vos podés hacer los cálculos, no había. Entonces hay cosas que no funcionan. Entonces muchas veces eso amerita la intervención del Estado. Entonces, de Chicago muchas cosas las aplicamos acá, las aplicamos bien, la parte macro, pero no podemos casarnos únicamente en eso, porque muchas de las condiciones que son los supuestos con los cuales se basan los modelos de Chicago no se aplican de repente en Paraguay. Y uno tiene que tener esa virtud de ser relativamente inteligente, de ver, bueno, cuál es la mejor receta para la realidad de tu país, para las condiciones de mercado de tu país. Entonces muchas veces sí, dejarle al mercado que lo vaya, y en otras no. O esta pelea, ¿verdad? De que el Estado mínimo y sin nada. Y bueno, pero Paraguay no tiene las condiciones como para que el Estado nos encargue de la parte de salud y educación. Necesitamos potenciar esa parte. Entonces, ese tipo de debate uno tiene que tener la inteligencia como para saber discriminar. Bueno, no irme hacia una absolutamente libertario, cuando que yo soy bastante liberal en mi pensamiento, pero no soy totalmente libertario en el sentido de desaparezca el Estado, principalmente por lo que es la realidad de nuestro país. Yo creo que vamos a terminar estrellándonos si somos extremistas. No necesitamos nosotros. El éxito de Paraguay es justamente haber encontrado ese ajuste casi que perfecto, en el sentido de respetar toda la estabilidad macro, y que incluso cuando viene un gobierno de izquierda, sí tiene, pero no se sale de la estabilidad macro, tiene un poco más de énfasis en lo social, ¿verdad? Pero tampoco no se va totalmente a una radicalización, digamos, como fueron algunas, entre comillas, revoluciones de América Latina. Y ni cuando está alguien de derecha se va a una revolución de derecha, en donde es totalmente libertario, ya no liberal, sino libertario totalmente, en donde vas a dejar a mucha gente que necesita apoyo del Estado sin ningún tipo de sostén. También. Bueno, entrando sobre el presupuesto general de la Nación de 2026, este se considera como ley de leyes. No solo refleja prioridades de gasto, sino también una visión de país. ¿Cuáles son, a su criterio, las líneas estratégicas más relevantes del presupuesto general de la Nación 2026? ¿Y qué mensaje institucional busca transmitir el gobierno a la ciudadanía en los mercados con el presupuesto? Uno, el tercer presupuesto que nos toca a nosotros presentar, y básicamente una cuestión que es muy importante. Nosotros como gobierno no creemos en una revolución. Las revoluciones en la región han terminado y terminado muy mal. Creemos en la evolución, es decir, cambios que van a ser graduales, paulatinos y sobre todo sostenibles en el tiempo. Entonces, lo que nosotros estuvimos haciendo es desde el primer presupuesto, que nos tocó 15 días trabajar en eso, ¿verdad? Porque asumimos un 15 de agosto y el 1 de septiembre presentamos. Ya empezamos a dar la dirección hacia dónde queremos ir. ¿Y cuál es la dirección que queremos ir? Queremos potenciar 4 sectores, que son los sectores de salud, el sector de educación, el sector de seguridad y el sector de la red de contención social. Entonces, el 92% o 95% de los recursos extras que vamos generando todos los años van siendo, digamos, destinados a estos 4 sectores. El presupuesto 2026 no es una excepción. Nosotros seguimos apostando acá que los recursos vayan, digamos, a cumplir con los docentes, ¿verdad? Tenemos un ajuste salarial para ellos desde el 1 de enero, ¿verdad? Ajustado por la inflación, que es lo que nos habíamos comprometido ya en, creo que fue noviembre del 2023 con ellos. Gracias a eso ni este año ni el año que viene hay huelgas o amenazas de huelga, porque se cumple exactamente apostando a la educación. En la parte de salud estamos dando nuevamente una buena cantidad de recursos, más de 300 millones de dólares para medicamentos. ¿Alcanza? No alcanza y no va a alcanzar, porque realmente la cuestión, en la medida que la sociedad encima va envejeciendo, en la medida que se abren nuevos hospitales, cada vez la demanda de medicamentos va a ser mayor, pero le estamos dando una cantidad que antes más del 50% de eso se iba para el pago de deudas, o sea, realmente el neto que quedaba era muy poco. Acá en la parte de
de medicamentos. Por segunda vez, sin que nadie nos pida, nosotros estamos poniendo 25 millones de dólares más adicionales para el INCAM. O sea, 50 millones en 2 años, que básicamente más que duplica lo que era el presupuesto de medicamentos del INCAM antes. Pero sin que nadie nos pida, no es que el INCAM, desde el MEF se quitó esa decisión de darle al INCAM. La parte de seguridad, 5.000 nuevos policías del año pasado, que ahora ascienden, 5.000 nuevos policías que van a seguir estando en la calle, los linces, todo eso se le está suministrando, el mantenimiento para todas las patrullas, etcétera, que fueron donadas por Itaipú, todo eso está incorporado en el presupuesto. Y finalmente, para la parte de la red de contención social, digamos, ahí tenemos todo lo que es Tecoporá Marete, ¿verdad? Que fue la primera vez que se ajustaron las transferencias a esta, desde la creación, que fue allá por el año 2004 o 2005, creo que fue, nunca se ajustó el monto. Entonces, la primera vez que ajustamos nosotros fue en el año justamente 2023, se llamó Tecoporá Marete. Aparte tenemos la universalización de adultos mayores, eso es una cantidad enorme de recursos que van ahí. Y el programa, uno de los programas estrellas del gobierno, que es el programa Hambre Cero, más de 300 millones de dólares, para que todos los días más de 1 millón de chicos coman, ¿verdad? Porque de nada nos sirve incluso tener la parte de los mejores profesores, las mejores aulas, cosa que no tenemos, no confundan, si es que los chicos se van con hambre, no van a tener la capacidad de aprender. Entonces, estamos apostando ahí al futuro. Eso es educación más que una transferencia social, es educación para que los chicos realmente aprendan. Entonces, eso lleva la mayor parte de los recursos, no me acuerdo si eran entre 92 y 95% de los recursos adicionales que estamos generando, y vamos a seguir apostando con eso. Estamos tratando de mejorar la calidad del gasto público. Nosotros no tenemos ningún tipo de ajuste salarial para nadie. El monto de los impuestos que están siendo destinados a los salarios pasó en algún momento históricamente, fue del 77%. Nosotros lo hemos reducido al 52%, creo que ahora, ¿verdad? Vamos a terminar seguramente porque está el aguinaldo alrededor del 55 o lo que sea, pero por debajo del 60%, que es un ajuste muy grande. Entonces, estamos tratando de mejorar esa calidad del gasto público. No va a ser suficiente, pero de nuevo, esta no es una revolución. Creemos en una evolución y que de manera sostenible cada vez le demos más recursos a estos 4 sectores y realmente finalmente la sociedad empiece a sentir un poco los efectos de tener un presupuesto de gasto que realmente mire más a la gente y no simplemente mire, digamos, la clientela política, sino realmente mire a la gente. Justamente, señor ministro, la elaboración de un presupuesto general de la nación suele ser un ejercicio complejo de equilibrios entre demandas sociales, demandas políticas, restricciones fiscales. Sabemos que las necesidades son infinitas, pero los recursos son escasos. ¿Cómo fue para usted ese proceso de sentarse a la mesa, escuchar las demandas de la gente, de la política, entender cómo encontrar un resultado que de alguna forma u otra le beneficie a todos o no le perjudique a muchos? Sí, no es un proceso fácil, ¿verdad? Como dije anteriormente, no existe el agente representativo, pero sí todo el mundo quiere maximizar su función de utilidad, que puede ser muy diferente a la que yo tengo. Entonces, es una cuestión de llegar a un entendimiento de qué se puede y qué no se puede. Implica mucho de esto que estamos haciendo nosotros acá. Y a lo mejor no estaban ustedes, pudieron haber estado senadores, pudieron haber estado diputados, que son los que votan finalmente el presupuesto. El diálogo yo creo que es fundamental siempre en la construcción de cualquier presupuesto o en la construcción de cualquier ley. Tenemos que hablar. Entonces, implicó mucho diálogo con la gente para que entiendan un poco las restricciones que tenemos. Qué se puede, qué no se puede. No decir siempre sí, pero no decir siempre no. O sea, no sirve. Ninguno de los extremos no te sirve. Entonces, tenés que ver qué cosas de repente son interesantes. Y muchas veces la gente puede creer que el sector político únicamente quiere, no sé, los nepo babies. No, pero a veces a mí me venía, yo quiero tener el presupuesto para construir esta ruta para una comunidad. Y entonces podemos sentarnos a ver, bueno, qué necesidades de repente de infraestructura, de agua y saneamiento, o de personal para una escuela o para un centro de salud, era necesario y que se podía dar, ¿verdad? No hay que opinar únicamente del sector político, únicamente piensa en el interés pro bolsillo.
muchas veces realmente trabajan por cuestiones de su base política, ¿verdad? Pero son cuestiones que le hacen bien a la sociedad. Y entonces en ese caso nos sentábamos a construir un presupuesto, ver qué teníamos, qué no teníamos. Y no fue fácil, pero yo creo que hasta ahora hemos pasado a rajatabla todas las reformas que hemos presentado como proyecto de ley en el Congreso y también los presupuestos. Nosotros estamos en un proceso de convergencia fiscal. Es dificilísimo no solamente cumplir. Antes era difícil cumplir con el 1.5. Tuvimos un gobierno que no cumplió ninguno de sus 5 años con el 1.5. Y nosotros en 3 años estamos volviendo a la meta establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal del 1.5. Es decir, aparte de todas las demandas políticas, sociales que tenemos la demanda macroeconómica que es un ajuste del presupuesto. Y estamos cumpliendo con todo eso. No fue fácil, pero yo creo que el diálogo es la base de todo el éxito que estamos teniendo. Yendo un poquito, ministro, a lo que dijo sobre la sostenibilidad fiscal. Estamos en un contexto donde cada vez se presta más atención a lo que es la sostenibilidad y la responsabilidad fiscal. Y la pregunta va, ¿qué mecanismos incorpora este MGN para asegurar disciplina y responsabilidad de largo plazo, evitando que las decisiones actuales comprometan la estabilidad futura? Y básicamente es el primer presupuesto luego de mucho tiempo que está cumpliendo con el límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Entonces, como algunos dicen, misión cumplida. Nosotros hemos dicho de que íbamos a volver para el 2026 en el 1,5 y para mí realmente es muy satisfactorio de que también para el presidente de la República de que lo que nos hemos comprometido hemos hecho el delivery. Paraguay hubo mucho debate si ameritaba o no. Yo respeto las posiciones de gente que estaba en contra, de que querían que se haga el ajuste inmediato para el 1,5 cuando asumimos nosotros. Primero, desde el punto de vista político, me parecía súper injusto. Y yo soy bastante pragmático, soy técnico, pero también estoy sentado en una silla política. Entonces no puede ser de que vos, siendo el primer año de gobierno, ya te piden hacer el ajuste que el otro gobierno no hizo. Y en segundo lugar, Paraguay no estaba en las condiciones de Grecia, de Irlanda, de Islandia, de Argentina, que necesitaban un programa radical de ajuste. Paraguay tiene mucha credibilidad construida durante mucho tiempo, entonces nosotros veíamos de que no necesitábamos ir, digamos, a un tratamiento súper agresivo en términos fiscales, sino de que teníamos espacio para hacerlo en 3 años, que no fue fácil, pero lo hemos cumplido. Entonces, volver a la meta del 1,5 es una señal muy fuerte de compromiso fiscal de este gobierno. Y esperemos que los futuros gobiernos realmente se aten a esta ley del 1,5. Ya lo dije yo, lo dijo el presidente de la República, por lo menos en este gobierno hay una ley de oro, un golden rule, una regla de oro, que es el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Y todos los ministerios sectoriales se tienen que ajustar a esta ley. Es por eso que nosotros le dejamos muy en claro a la ministra de Obras de que no hay más plata para infraestructura. Claro que necesitamos más puentes, más, digamos, rutas asfaltadas, como también necesitamos más doctores, más hospitales, pero si nosotros descuidamos lo que es la regla de oro, no vas a tener ni siquiera los bonos para hacer las obras para el futuro. Entonces esa es la importancia de la estabilidad macroeconómica. Es la base a partir de la cual uno consigue todos los recursos, consigue las inversiones que vengan acá, que generen impuestos para poder pagar las obras, los doctores, las escuelas, los profesores. Entonces, sin estabilidad macro, vos tenés enormes problemas. A lo mejor por 1 o 2 años vas a poder ejecutar un poco más de obra o tener un poco más de gasto social, pero después de 3 años, lo que es un boom es una explosión. Y ya tenemos esa historia, la conocemos muy bien con el presidente de la República y quedó muy claro de que acá se respeta la regla fiscal y yo creo que eso ha sido un mensaje contundente para todos de que la ley de responsabilidad fiscal se cumple, no se discute. En los últimos años, Paraguay ha mostrado un gran total de constancia y resiliencia en su tasa de crecimiento. Sin embargo, en la economía hablamos de crecimiento extensivo e intensivo. ¿Cuáles son los motores estructurales que pueden sostener un crecimiento integral y sostenible a lo largo de los años? Bien. Un par de reflexiones en eso. Yo terminé en Chicago, ¿verdad? Y soy un economista mediocre, pero si me hubiese dedicado al fútbol me iba a ir mucho peor.
Entonces, los países más o menos les pasa lo mismo. O sea, Paraguay ha sido, es y continuará siendo una economía que va a estar basada en el agronegocio, incluyendo ganadería, ¿verdad? Podemos desarrollar algo relacionado con eso, que voy a hablar ahora, ¿verdad? Que es la parte forestal. Pero básicamente Dios nos dio mucha capacidad, ¿no?, de producción en términos de este sector primario. Y lo vamos a tener que ir perfeccionando de acá para adelante. Pero eso no impide que nosotros desarrollemos otros motores de crecimiento económico por muchas cuestiones. Depende menos del tiempo, de los precios de las materias primas. Vas diversificando, poner todos los huevos en una canasta no es bueno, y entonces necesitas ir diversificando. Y eso es lo que estuvimos buscando. No este gobierno, sino incluso cuando yo estaba como presidente del Banco Central, también teníamos el mismo concepto, ¿verdad? Y ahí empezamos a ver de que Paraguay tiene capacidades para tener otros motores de crecimiento. Digamos, en el año 25 o 24, ambos, el sector construcción es uno de los sectores que más está contribuyendo. Cuando hablo del sector construcción, no es precisamente las obras públicas, sino el sector privado. Ahí también tenemos la capacidad de generar, digamos, otros nuevos sectores. La parte de reforestación que ya les dije, eso es algo nuevo. Y algo que ya tiene creo que tiene más de 300.000 hectáreas ya de reforestación que tenemos. Y ahí es la base para empezar a generar una nueva industria, que es la industria papelera de celulosa, que está en proceso ahora. Entonces, tenemos que buscar estos otros motores de crecimiento en donde tenemos la capacidad. El sector maquila. El sector maquila, que la ley, ahora aprobamos una nueva ley de maquila, ¿verdad? Pero la ley de maquila tenía casi 30 años y nunca despegó hasta que en el año 2014 empieza a despegar. O sea, en realidad, si bien tiene 30 años, hace 10 que funciona. Y ahora ya casi 8 o 9% de todas las exportaciones, más de 1.200 millones de exportaciones. Entonces, ese es el tipo de crecimiento económico que queremos tener. Seguir apostando por lo que siempre hicimos bien, pero tener la capacidad de desarrollar otro tipo de aparato productivo que cree otro tipo de empleo, que dependa menos de algunas cuestiones, ir generando lo que necesitamos, que es desarrollo económico y social. Tenemos la capacidad, sí. Mucha gente habla de esta cuestión Taiwán, China y demás, y yo siempre digo, no, independientemente de lo político, nuestra China está al lado, nuestra China es Brasil. Que yo me voy a estar encargando de tratar de vender allá, que queda lejísimo si tenemos nuestra China acá al lado, más de 300 millones de habitantes al lado. Y entonces a través de la maquila ya se está generando una enorme cantidad de mano de obra. Tenemos que seguir apostando a eso, tenemos que generar las condiciones, no solamente macro, sino las condiciones, digamos, para facilitar la inversión. Y por eso que hemos pasado dentro del plan de reforma estas últimas 3 leyes, ¿verdad? La nueva ley de maquila, la nueva ley de 6090, que es de inversiones, y la nueva ley de ensamblaje. Digamos, de tal manera a atraer inversiones e ir diversificando la economía, de tal manera a ser mucho más extensivo en el sentido de, no en el sentido, digamos, agrícola de extensivo de mayores hectáreas de cultivo, sino extensivo en el sentido de sectores nuevos que vamos a ir explotando. Ese es el tipo de modelo de crecimiento que estamos buscando con el presidente y creo que lo estamos logrando. La verdad, si uno mira cuál es el aporte al crecimiento económico de la agricultura en años recientes, es mucho menor de lo que es de otros sectores y es el tipo de economía. Cierto, incluso la base cambió mucho, ¿verdad? 10%, de acuerdo a las cuentas nacionales, es más o menos el sector agrícola ahora, poco menos, ¿verdad? Y nosotros seguimos pensando, somos agrícolas ganaderos, ¿no? En las exportaciones, tal vez, pero en términos de producción, el sector terciario es mucho más importante ahora. Entonces tenemos que seguir apostando a ese modelo de hacer un desarrollo de los motores de crecimiento que sean diferentes a los agrícolas. Señor ministro, hablábamos de las cosas positivas que tiene la disciplina fiscal y muchas veces escuchamos que en Argentina, por ejemplo, el presidente Milei hace mucho hincapié no solamente en las cosas positivas de la disciplina fiscal, sino en lo que ocurriría si es que no tienen ese sendero de disciplina fiscal, en el caso argentino. Y en un contexto con tantas tensiones geopolíticas, mucha tensión sobre las tasas de interés, shocks de materias primas también de repente, ¿qué ocurriría en nuestro caso si es que no respetamos esa ley de responsabilidad fiscal? Porque
Se habla mucho de su importancia, pero para concientizar a la gente, ¿cuáles serían los efectos negativos de que no se cumpliese? Te voy a contestar sin contestarte. Cuando yo vengo en el 2013 a ser presidente del Banco Central, me dicen escribir rápido un artículo porque estamos por lanzar un libro. Y la verdad, en términos de anécdota, voy a decir que me robaron la idea porque yo ya tenía el nombre de mi artículo, que lo cambié después. Pero básicamente el libro es el guaraní, 70 años de estabilidad. Y la frase más importante es la de abajo, una conquista de la sociedad. Porque cuando vos tenés 70 años tu moneda, ahora ya son 80, vos básicamente no sos responsable como gobierno, es la sociedad la que realmente hace de que vos tengas esta disciplina. La sociedad no te deja hacer locuras. Entonces es una situación bastante diferente a lo que es la Argentina. Te cuento una anécdota. Uno de los titulares que yo tuve cuando estaba como presidente del Banco Central era un titular que habían publicado de que el BCP básicamente no cumple con su meta de inflación. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó ayer? Que dormí y hoy aparecí. Banco Central no cumple con su meta de inflación. Y creo que la meta en ese entonces era 4,5% y el resultado anual fue 4,7%. Pero fue un titular. Y sí, es una anécdota que ahora nos reímos todos porque me parece extremista. De todas maneras, aparte no entiende tampoco cómo funciona la meta, porque la meta es 4,5 más menos 2 o más menos 1,5. O sea, se cumple. Pero el punto nomás es, somos tan quisquillosos que hasta un 0,2% no le perdonamos al BCP. Imagínate si yo no cumplo ahora con mi meta al 1,9, me quedo en 2, ¿verdad? O ponerle en esta cuestión de la obsesión que tienen algunos de que íbamos a quebrar porque alcanzábamos 40% del PIB de endeudamiento. Estamos en 42. ¿Y qué pasa? No pasa nada entre 40 y 42. Si me voy a 80 es un problema, pero entre 40 y 42 es lo mismo. Si vamos a seguir creciendo, no es un problema. Pero básicamente, a diferencia de lo que es Argentina, acá tenemos una masa crítica que no te va a dejar salirte mucho de lo que es el 1,5 y el 4, o el 3,5 que tiene el Banco Central. Me estoy riendo ya desde ahora, ¿verdad? Porque ustedes estuvieron con Carlos Carvalho. Quiero ver que le entrevisten en enero cuando finalmente no va a terminar la inflación en 3,5, tampoco no va a terminar en 35, va a terminar en 4. O sea, no es nada. Pero vamos a ver los titulares inmensos, supuestamente, de un supuesto fracaso del Banco Central, cuando que no es eso. Pero básicamente el punto es, la sociedad es la que nos permite a nosotros. Yo no le tengo que convencer, gracias a Dios, a la sociedad de lo malo que puede ser perder esta ancla macroeconómica que tenemos. De vez en cuando sale algún aventurero que quiere, pero yo creo que inmediatamente va a salir gente. Nos tocó a nosotros cuando estábamos en el sector privado, cuando querían hacer algunas aventuras. Digamos, hubo gente que en algún momento quería que el Banco Central les preste al Ministerio de Hacienda de ese entonces a tasa de interés cero, ¿verdad? El adelanto a corto plazo, ¿verdad? Qué lindo sería de que yo hubiese tomado prestado ahora eso a 0%, pero no es lo correcto. Entonces nosotros no vamos a hacer lo incorrecto y cuando estamos en el sector privado criticamos eso. Como en algún momento hubo gente también de que no estábamos en el gobierno, quiso usar las reservas para hacer préstamos al sector productivo. Siempre van a haber esa aventura, pero por suerte está una masa crítica, ya sea de economistas o incluso la clase política, que van a impedir esto. Entonces, no nos durmamos sobre los laureles, sigamos repitiendo lo importante que es mantener la estabilidad macro. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Y vamos a ser Venezuela o vamos a ser Argentina hasta hace poco, en donde finalmente vamos a tener 50% de pobreza? O sea, vamos a ser Paraguay del 2002, básicamente. Entonces eso, o sea, ya probamos nosotros eso y ya vimos dónde nos lleva. Tuvimos 400 millones de crédito chino, creo que era, que vino, desaparecieron, teníamos déficits fiscales, teníamos inflación, nunca hiperinflación, pero inflación alta, el dólar que se fue a 8.000, ¿y qué teníamos? Y básicamente un número, más del 50% de pobreza. Entonces ya sabemos a dónde vamos. Ministro, usted recién mencionó lo que suele decir el público sobre las decisiones o los resultados que se observan.
Pero mi pregunta va más allá. Quiero preguntarle, ¿cómo es realmente la toma de decisiones dentro del Ministerio de Economía y Finanzas? Del Ministerio de Economía y Finanzas, mira, básicamente el éxito de una gestión no se basa nunca en una persona, se basa en un equipo. Yo creo de que es imposible si es que vos podés considerar de que yo haya tenido no éxito en mi gestión, tanto en el Banco Central como acá. Ustedes juzgan eso, pero digamos, reflejo para bien o para mal de lo que es mi gestión, gestión de mi equipo. Lo importante que es formar equipo. Y formar equipo es formar equipo. A mí me gusta mucho el fútbol. Es diferente tener plantel a tener equipo. Entonces hay que saber formar equipos. En economía, en las políticas públicas, vos tenés que saber formar equipos. Eso va mucho más allá del plantel. Sí, pero lo peor es no tener ni equipo ni plantel, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la forma de que tomamos decisiones. Acá no es una decisión unilateral, lógicamente. Al final de los días, si no hay un acuerdo específico, alguien tiene que tomar la decisión y la toma la decisión el ministro, pero básicamente soy una persona que escucho mucho, vemos y está. Y la verdad que mi gente, realmente el equipo que yo tengo es increíble. Acá encontré mucha gente muy valiosa. De hecho, están celosos lo del Banco Central porque antes yo decía el mejor equipo estaba en el Banco Central, ahora el mejor equipo está en el MEF, lejos, en la mejor institución que hay. Y con eso, esa es la forma que tomamos las decisiones. Es una cuestión, no es consensuada porque pueden haber diferentes posiciones, pero finalmente es un trabajo en equipo que uno va analizando, estudiando, debatiendo y con eso uno va tomando las decisiones. Habrá que entrevistarle al profe Alfaro, entonces. Sí. No, sí. También tu función del líder, que Alfaro es muy líder, justamente es convencerle a la gente de que podés, ¿cierto? Paraguay llega al Mundial y él le convenció de que se podía. Y nosotros cuando llegamos, no pusimos, pero sí estábamos convencidos de que tal vez no íbamos a clasificar al Mundial, pero que íbamos a tener grado de inversión. Que es lo mismo que ir al Mundial, ¿verdad? Y cuando llegamos nosotros dijimos, nosotros vamos a tener el grado de inversión. Como yo era caballero, yo hasta que tuvimos grado de inversión, yo nunca mencioné grado de inversión. Yo siempre hablé de SUA, de calificación. Ustedes pueden ver todas mis entrevistas, yo nunca hablé de grado de inversión hasta que conseguimos. Y está eso, pueden ver en la página, está lo que iban a ser los hitos, los objetivos del MEF, en ese entonces Ministerio de Hacienda, que es cuando yo digo que vamos a tener. Y justamente estaba la cuestión de la suba en la calificación de riesgo de Paraguay, que era, lógicamente, si estamos ahí, era grado de inversión, si uno sabe leer. Pero bueno, uno tiene que también, como líder, saber convencerle a la gente que sí podemos. Y lo conseguimos, ¿verdad? Y no es algo que, sí, pero ya iba a llegar luego. 10 años hace que no se llegaba. Algo hicimos que después de 10 años nos dieron a este gobierno. Yo siempre digo, el gol de Tony Sanabria, de chilena contra Argentina, mejor gol de todas las eliminatorias, no fue, digamos, solamente una cuestión de Tony Sanabria. Hay todo un equipo por detrás, si uno ve la jugada, cómo viene del centro y demás. Pero alguien tenía que hacer el gol. Y este gobierno fue Tony Sanabria. Entonces nos tocó a nosotros hacer grado de inversión. Pero estamos convencidos que le íbamos a ganar a la Argentina, que íbamos a tener grado de inversión. Entonces eso es importante también. Siguiendo con lo de la disciplina fiscal, ¿qué mecanismos institucionales consideras esenciales para evitar retrocesos en el mundo? Tenemos que seguir, es lo que dije, tenemos que seguir nosotros preparando a la sociedad de que de vez en cuando repetir. O sea, muchas veces ayudan los vecinos, ¿verdad? Porque ellos son los que tratan de irse por otro lado y bueno, y después de un tiempo terminan. Digamos, 2013, ¿quién emite primero? No fue Paraguay, fue Bolivia. Bolivia emite primero. Y después viene Manuel Ferreira y emite en enero de 2013. Bolivia había emitido creo que diciembre o noviembre de 2012.
Eso lo sé bien porque yo estaba en el Fondo Monetario y era representante del fondo ante Brasil y Bolivia, entonces sabía eso. ¿Dónde está ahora Paraguay? ¿Dónde está Bolivia? Entonces, es importante de vez en cuando seguir repitiendo, mirá lo que vos dijiste. ¿Qué pasa si, por suerte tenemos, o sea, por suerte malo para ellos, tenemos algunos vecinos que demuestran qué pasa si? Tenemos que seguir recordándole a la gente que pasa así. No hacemos bien las cosas. Y después, lógicamente, seguir haciendo las cosas que te van a garantizar de que se mantenga esta estabilidad macro. Nosotros las reformas que estuvimos pasando, que eran 15 más 10 que pasamos ahora, son 25, 3 ya pasamos, ¿verdad? Pero bueno, son 25 leyes de reforma. Nunca hubo un gobierno que haya pasado tantas leyes de reforma. Pero hay algunos, creo que un poco con envidia, dicen, no se hizo nada. Cuestión de mirar nomás. Pero bueno, muchas de esas reformas tienen impacto inmediato, ¿verdad? Que, por ejemplo, la de NIT o la creación del MEF es ahora. Otras van a tener su efecto de acá para adelante. Nosotros no estamos mirando el siguiente año. Esa justamente fue una de las funciones de la creación del MEF. No mirar solamente el presupuesto. No, nosotros estamos mirando, ahora vamos a presentar el Plan Nacional de Desarrollo 2050. Lo mejor mi hijo vuelve de Chicago y está trabajando, ¿verdad? En el 2050 acá él está sentado. Pero estamos mirando mucho más allá que el siguiente presupuesto, porque somos MEF. Entonces, muchas de estas reformas, yendo a la pregunta, van para garantizar la sostenibilidad en el mediano plazo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y tenemos que seguir haciendo. Seguir pensando en el mediano plazo para seguir poniendo, digamos, las condiciones adecuadas para que esto siga siendo sostenible y Paraguay siga brillando como está brillando ahora. Señor ministro, ya para ir finalizando, tristemente pasó la hora. Usted ha ocupado los más altos cargos a los que un economista puede aspirar en el Paraguay. Hoy está hablando a una importante cantidad de jóvenes que estudian economía, que se forman en las aulas y sueñan con algún día llegar a asumir esas responsabilidades también. Si tuviera que dejarles consejos sinceros y aprendizajes de fondo sobre todo lo que significa asumir esas responsabilidades, ¿cuáles serían? Bueno, uno, ya hablé antes, ¿verdad? La cuestión de los golpes que uno puede tener en la vida. Y como mucha gente dice, no es el problema caerse, sino saber levantarse de todos los golpes que uno van a tener, porque no crean de que toda mi vida pasó suavemente. Empezando con mis inicios de economía, lo empezó mal, ¿verdad? O sea, porque fue así, y ni te cuento las anécdotas en Chicago y demás. Entonces, uno tiene que saber levantarse porque hay que seguir en esto. No es todo suave. Y en segundo lugar, se puede. Uno tiene que tener el chip. Se puede. Y ya hablamos lo que es. ¿Cuánta gente dijo va a conseguir grado de inversión? Pero no tenía, yo creo, la seguridad, la certeza. Porque de hecho estaba en el gobierno anterior, me pareció muy irresponsable, pusieron como objetivo conseguir el grado de inversión. Yo cuando vi, primero luego ya dije, porque como ya dije que soy bastante cabalero, ya dije esto no van a llegar a ningún lado. ¿Verdad? Pero de todas maneras, se puede, o sea, uno tiene que realmente ponerse unas metas ambiciosas y alguna gente te va a decir, estás loco. No estás loco. O sea, yo hice 2 aplicaciones para mi doctorado. Apliqué solamente a Chicago e Illinois. Solamente ahí apliqué. Una locura, ¿verdad? Porque de Paraguay se puede. Bueno, estoy sentado acá con un doctorado en Chicago. Ahora bien, no, solamente se puede y dejémosle a Diosito que nos lleve. Trabajar para lograr. Claro que se puede, pero no va a ser por gracia de Dios y sin sudor. Es con mucho esfuerzo, con mucho sudor. Entonces, fíjense los objetivos. El camino no va a ser fácil. Se puede, pero trabajar y meterle para lograr eso. Wow, muchísimas gracias, señor ministro. Un placer haber estado con ustedes en el episodio 100 y vamos a ver si me invita para el 200. Yo voy a estar bastante más viejito para cuando eso, pero vamos a estar firmes. Muchísimas gracias por conocer y escuchar y muchísimas gracias por recibirnos. Estamos súper contentos y nos llevamos muchísimo aprendizaje. Espero que la gente nos escucha también. Y nada más, gracias. Y también gracias al equipo que
siempre estaba poniéndose la de la camiseta. A seguir preparándose, chicos. Ustedes tienen mucho por delante, tienen que seguir estudiando, después trabajando y aportando al país. Así va a ser. Así va a ser. Gracias por escucharnos, por vernos. Nos estamos viendo en la siguiente edición.